apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? En este texto podemos ver el justo momento en el que el profeta Jonás se enojó contra Dios. ¿Por qué se enojó contra Dios? Porque Dios tuvo misericordia de los habitantes de Nínive. Jonás quería que el Señor, en vez de salvar y de darle una nueva oportunidad a los ninivitas, Jonás quería que Dios trajera juicio sobre ellos y los erradicara, los desapareciera de la tierra. Pero Dios, en lugar de eso, Dios tuvo misericordia de ellos. Jonás estaba tan enojado que lo único que quería era muerte y destrucción para los ninivitas. Pero Dios tenía un plan completamente diferente. Yo creo que todos conocemos un poco la historia de Jonás. Eso muestra claramente que esa historia muestra claramente que Dios tiene la capacidad de cambiar de parecer cuando el corazón del hombre se arrepiente. Dios iba a traer destrucción sobre los ninivitas, pero les dio una oportunidad de que se arrepintieran al escuchar la predicación de Jonás. Pero ¿qué sucedió? Que ellos volvieron a Dios y Dios cambió de parecer, porque en el pensamiento de Dios, Dios iba a destruir a los ninivitas, pero como ellos se arrepintieron, Dios cambió de parecer. Ahora, pero miremos la actitud del profeta Jonás. Jonás estaba enojado porque él quería que se hiciera otra cosa, ¿sí? Y así esa actitud que tuvo Jonás, a veces la tenemos nosotros, completamente igualita. Nos enojamos contra Dios cuando las cosas no salen como nosotros queremos o como nosotros la pedimos. Entonces nos enojamos. Jonás fue a hacer algo y no resultó como él quería, sino resultó como Dios quería. Y eso lo hizo que se enojara. Y por esa razón el Señor le hace esa pregunta que todos tenemos que hacernos esta mañana. ¿Haces bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en enojarte tanto cuando Dios no te da lo que pides o no te da exactamente como tú lo pides? ¿Haces bien en enojarte tanto cuando Dios no hace lo que tú quieres, sino que termina haciendo lo que Él quiere porque buena es su voluntad? Ahí es donde tenemos que hacernos la pregunta. Y lógicamente la respuesta siempre va a ser a esa pregunta que no hacemos bien en enojarnos tanto cuando Dios decide tener un plan diferente. No es para enojarnos tanto. Ahora, veamos a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra, por qué no debemos dejar que nuestro corazón se llene de enojo contra Dios y le hagamos reproches a Dios cuando Dios no hace lo que nosotros queremos. Porque muchas veces actuamos como Jonás. Entonces miramos el primero. ¿Por qué no debemos dejar que nuestro corazón se llene de enojo y de reproche? Primero, porque tenemos que entender, tenemos que comprender que Dios es un Padre amoroso y no nos dará algo que nos dañe. Escúchalo bien, Dios es un Padre amoroso y no nos dará algo que nos dañe. Y eso nos recuerda el texto que está en Lucas capítulo 11:11. Dice el texto: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿Cierto? ¿Qué padre hace eso? ¿Usted lo haría, le pregunto yo? Si su hijo le pide
una cachama, usted le trae un poquito de iguana, que de pronto y quizás no le gusta. ¿Será que si su hijo le pide pan, usted lo embolata y le da una piedra? Usted lo haría. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí lo haría. Y Dios, de la misma forma, actúa con nosotros. Se lo voy a explicar un poco más profundo. Todos sabemos que dentro de los atributos de Dios y de sus características, Dios es todopoderoso. Dios es omnipresente, pero Dios también es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo sabe todo, ¿cierto? Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Y en ese atributo, apoyándonos en ese atributo de que Dios lo sabe todo y además de que lo sabe todo, nos ama. Son dos cosas, ¿no? Lo sabe todo y nos ama. Si Dios lo sabe todo y nos ama, ¿será que Dios no sabrá qué es lo que nos debe dar? ¿Será que Dios se equivocará en darnos algo que nosotros nos puede hacer daño? Es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Será que Dios nos dará algo que nosotros, a nuestro parecer, será bueno y a nuestro parecer es una bendición y es una alegría, pero que Dios en el fondo sabe que eso nos va a hacer daño, nos va a destruir, nos va a lastimar? Yo creo que Dios no lo haría. Yo creo que por más que a nuestro parecer lo que estemos pidiendo pueda ser bueno, pueda ser agradable, a nuestro parecer, pero si Dios en su omnisciencia sabe que eso nos va a terminar haciendo daño, sin duda Él no lo va a dar. Sin duda Él va a decir no a esa petición que nosotros estemos haciendo. Ahora, nosotros solamente vemos nuestro ahora, pero Dios ve el mañana. Dios conoce todas las cosas. Y por eso, ¿cuál es nuestro trabajo en esos momentos cuando vemos que Dios de pronto no nos da las cosas como nosotros las pedimos? Nuestro trabajo es simple. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en que Él tiene lo mejor para nosotros, en que sus pensamientos son buenos para con nosotros. Y eso es lo que le pasó a Jonás. Jonás no confió en que lo que estaba haciendo Dios para con los ninivitas era algo bueno. Y como no confió, entonces, ¿qué pasó? Se enojó. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Creemos, no, Dios no me dio esto, cuando eso es bueno para mí, cuando eso yo sé que es lo que yo necesito. Y resulta que me enojo con Dios. Pero lo que Dios espera es que confíes en lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Tenemos que confiar. Aunque a nuestros ojos muchas veces las cosas parecen complicadas, sigue confiando en el plan de Dios. Aunque Dios no nos da las cosas, sigue confiando en el plan de Dios. Ahora, ¿por qué Dios a veces no nos da las cosas? Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las apariencias, Pedimos cosas que a nuestro modo de ver son buenas, que a nuestro modo de ver son las que necesitamos, que a nuestro modo de ver son las únicas que nos van a traer beneficio. Y por esa razón nosotros pedimos aquello. Pero Dios sabe que quizás eso que nosotros estamos pidiendo y que a nuestro parecer son buenas, son beneficiosas, van a terminar haciéndonos daño. Aún van a terminar trayendo hasta destrucción y muerte y aún hasta perder nuestra salvación de nuestra alma. En Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Ese derecho quiere decir que al hombre le parece bueno, que le parece correcto, que le parece el camino más seguro, pero su fin es camino de muerte. Por esa razón debemos confiar hacia donde Dios nos guíe, ¿sí? Por esa razón. Entonces, entendiendo por qué no debemos actuar como actuó Jonás, es porque hoy tenemos que entender que el Padre que nosotros tenemos es un Padre amoroso y no nos dará algo que nos dañe. No nos dará algo que nos dañe, aunque a nuestro parecer sea bueno. Eso es ahí. Segundo punto, ¿por qué no debemos llenarnos de enojo y de reproche como hizo Jonás? Porque el Señor quiere enseñarnos a someter nuestra voluntad a la suya por medio del agradecimiento. Escúchalo bien. Porque el Señor quiere enseñarnos
a someter nuestra voluntad a la suya. ¿Por medio de algo? ¿Por medio de qué? Del agradecimiento. Por medio del agradecimiento. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Dad gracias en todo. ¿Qué incluye el todo? El todo incluye cosas buenas, cosas que nos pasan que a veces a nuestro parecer no son buenas, son malas, alegrías, tristezas, enojo, dolor, victorias, derrotas, triunfos, fracasos, respuestas de Dios, y cuando Dios no vemos la respuesta de Dios. Y muchas podríamos buscar ese dar gracias, es en toda circunstancia, hasta en los momentos vergonzosos que podríamos pasar en instantes de nuestra vida. Ahora, nosotros muchas veces oramos y clamamos a Dios y le decimos al Señor: Señor, en esa intimidad de nuestra oración, en nuestro lugar secreto, cerramos y le decimos: Señor, que se haga tu voluntad en nuestra vida. Obra tu voluntad en nosotros, en mí, Señor, que se haga tu voluntad. Pero tenemos que entender que muchas veces la voluntad de Dios no es quitarnos aquello que nos está dificultando la vida. A muchas veces la voluntad de Dios es que aprendamos a agradecer aún en las cosas que no entendemos que Dios está haciendo en nosotros. Pero que sabemos que el final de ese proceso será un proceso bueno. Pero durante el proceso Dios quiere que aprendamos a ser agradecidos. Y en ese proceso de ser agradecidos estamos sometiendo la voluntad nuestra a la de Él. Señor, nosotros muchas veces decimos: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Pero a veces no entiendes que ese proceso de hacer que Dios haga su voluntad en nuestra vida implica algo, que tú quieras hacer la voluntad de Él. Y para Él llevarte poco a poco a hacer su voluntad, muchas cosas en nuestra vida Dios no las va a quitar. Dios no las va a quitar para que podamos aprender obediencia y aprender a ser agradecidos y aprendamos en el proceso. En lugar de nuestro enojo y en lugar de nuestros reproches o reclamos, el Señor quiere que aprendamos a ser como uno de sus siervos más insignes de la Biblia, que es el siervo Job. En Job capítulo 1, verso 20 al 22, la palabra de Dios dice: Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y esa palabra es importante, porque muchas veces nosotros, en el momento que hacemos el reproche, la queja, el reclamo, el enojo contra Dios, el mensaje que le estamos mandando a Dios, aunque no se lo digamos directamente, sino con nuestra actitud, le estamos diciendo a Dios que eso que Él está haciendo en nuestra vida no tiene propósito. Pero Job, ¿qué hizo? Cayó, se quedó en silencio, dándole el mensaje a Dios de que él entendía de que lo que Dios estaba haciendo tenía un propósito en su vida. ¿Y Dios cómo hace eso en nosotros? A través del agradecimiento. Agradecimiento. Nosotros tenemos que orar todos los días. Dice la Biblia: orar sin cesar, orar en todo tiempo. Pero también dice: dar gracias en todo. ¿Cuál es el mensaje en todo? En esto. Que siempre que hagamos una oración, tenemos que ser agradecidos. Siempre que hagamos una oración. Y muchas veces, nuestro diario vivir con Dios, el agradecimiento es escaso. El agradecimiento es poco. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que usted más debe agradecer? Por las cosas que le causan
dificultades, dolor, sufrimiento y tristeza. Porque en todas esas que les acabo de mencionar es donde Dios nos enseña obediencia y nos enseña a someter nuestra voluntad a la de Él. Entonces a veces nos gusta agradecer por lo bueno. Gracias, Señor, porque me diste aquello. Gracias porque me diste aquello. Gracias porque uy, Señor, qué bendición esto que me entregaste. Pero dale gracias también porque tienes un tiempo en el que la situación se apretó, ¿cierto? Y en esa situación apretada, tal vez en la economía, tal vez en la salud, tal vez en lo que viviste, ¿es por qué? Porque decirle, Señor, gracias, porque esto que estoy viviendo, este proceso en el que estoy, es porque tú quieres enseñarme obediencia y a someter mi voluntad a la tuya. Y la verdad es que el ser humano rara vez agradece. Si nosotros por naturaleza somos desagradecidos, por naturaleza, porque Jesús todos conocemos la historia de los leprosos, eran 10 y solamente uno regresó a dar gracia. O sea, Dios estaba mostrando que toda la humanidad es desagradecida. Solamente un 10% entran en aquellos que son de un corazón agradecido cuando reciben algo bueno. Porque esos leprosos fueron sanados. Ahora nosotros, si solamente el 10% de los que reciben algo bueno son agradecidos, ¿cuántos de los que reciben cosas que no son buenas a su vida serán agradecidos? ¿Cuántos serán, Miguel? 0. Imagínese usted. Si 1 de 10 fue agradecido porque recibió un milagro, póngase a pensar cuántos van a agradecer porque no recibió un milagro sino una enfermedad en su vida, porque recibió una situación difícil. Entonces Dios nos quiere enseñar obediencia, pero a través de situaciones, en las cuales tenemos que agradecer, sean situaciones a veces que no nos gustan, en esas también tenemos que agradecer. Pero después de analizar y reflexionar en las cosas que nos pasan en la vida, toda persona que ama a Dios se dará cuenta y podrá decir, gracias, Señor, por ese mal momento que viví, porque me llevó a ti. Gracias por esa enfermedad que me tocó vivir, porque eso me acercó a ti. Gracias por esa vida, ese tal vez meses o años que viví esa situación tan dura, pero que hoy soy fuerte gracias a esa situación. Amén. Ahora, eso significa, lo que estoy diciendo significa que si Dios nos dio lo que pedimos, debemos tener un corazón agradecido con Dios por su bondad. Pero también, si Dios no nos dio lo que pedimos, tenemos que tener un corazón agradecido con Dios por su misericordia. Ahora, en ese acto tenemos también que someter nuestra voluntad al Señor, confiando siempre en sus planes. Usted desde el mismo momento en que conoció a Cristo, usted y yo, en ese mismo momento y desde antes, ya Dios tenía planes y pensamientos buenos con nosotros. Así que nuestra misión, y vuelvo y se lo repito, es confiar que muchas veces sucedan cosas en nuestra vida que no entendamos. Confiemos de que estamos en las manos de un Dios todopoderoso que hace planes perfectos que nunca fallan. El de Jesús no falló y era un plan complejo. Ahora imagínese el de nosotros, que quizás es un plan menos complejo. Muy bien. Ahora, tercero, ¿por qué no debemos llenarnos de enojo y de reproches contra Dios como lo hizo Jonás? Porque tenemos que confiar que por medio del proceso que estamos viviendo, Dios está trabajando en nuestra vida. Lo voy a decir otra vez. Porque tenemos que confiar que por medio del proceso que estamos viviendo, Dios está trabajando en nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10 dice, léalo conmigo porque quizás este es el texto más importante de la predicación de hoy. Dice, 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis vivido sabroso. No dice sabroso. No, ese es el eslogan del gobierno, disculpe. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Dice, padecido un poco de tiempo.
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Jesucristo fue enseñado a la obediencia a través del sufrimiento. Nosotros en esta tierra sin duda vivimos una serie de situaciones en las cuales Dios en su voluntad nos mete para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos como sus hijos para siempre. Ahora, ¿cuántos han hecho remodelación alguna vez en su casa? ¿O han vivido lo que es una construcción o una remodelación? Agradable, ¿verdad? Bonito, ¿verdad? Hombre, qué sabroso es remodelar. ¿Ah? Eso nos llena ¿de qué? De incomodidades. Todo proceso de remodelación o proceso de construcción implica incomodidades, dificultades. Todos quisiéramos, Dios mío, que uno cierre los ojos y vuelva a abrir y ya esté terminada la construcción. Todos quisiéramos eso. Yo se lo digo, sería espectacular si eso existiera. Pero todos quisiéramos que las construcciones y las remodelaciones fueran lo más rápido posible por las incomodidades que nos producen. Pero tienen que saber algo. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y el decir que todo tiene su tiempo no es solamente que algo te va a suceder en un determinado tiempo que Dios estableció. Quiere decir que si todo tiene su tiempo, el tiempo de remodelación y de incomodidad va a durar un tiempo. A eso que se está refiriendo también. Entonces, si estamos en tiempo de cosecha, por ejemplo, el tiempo de cosecha dura un tiempo. Todo tiene su tiempo. Ese tiempo tienes que vivirlo. Tiempo de sembrar. Tiempo de remodelar. Tiene un tiempo. Tienes que aguantarte el tiempo. De construcción. Tienes que aguantarte el tiempo. No hay más, tienes que aguantarlo porque la palabra dice, todo tiene su tiempo. A veces nosotros creemos que solamente significa que hay un tiempo no, viene un tiempo oportuno para que vivamos alegres, un tiempo oportuno para llorar, un tiempo. No, eso tiempo se refiere a unas unidades, pueden medirlo en años, pueden medirlo en días. Eso implica eso. Seguramente la situación por la que hoy nosotros estamos clamando, quizás, o hemos estado clamando y pidiéndole a Dios, nosotros queremos salir lo más rápido posible, que Dios nos responda lo más rápido posible, porque ya no estamos soportando tanto ese proceso que Dios tiene con nosotros. Pero los procesos hacen parte de todo hijo de Dios. Mira, le voy a mencionar algunos. En el momento en que nosotros conocemos a Jesús, además de que el Señor nos da salvación, Dios empieza en nosotros un proceso de purificación. En Malaquías 3:3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Los levitas, ustedes conocen, eran servidores del templo, eran hombres que se dedicaban a servir a Dios, pero Dios dice que primero hacía un proceso de limpieza, es decir, un proceso de sacarlos del pecado, dejarle esa vida que no le agrada a Dios. Eso es un proceso de purificación, de limpieza, y eso tiene un tiempo. En nosotros ese tiempo de purificación es desde que nosotros conocemos a Jesús hasta el último día que vivamos en esta tierra. Hasta el último día que Dios permita que estemos aquí. Hay otro proceso que vive, este proceso no todos lo viven, porque no todos sufren de esta situación. Pero los que la tienen sí deben vivir eso. Dios le saca un espacio de tiempo para este proceso. El proceso de doblegar la soberbia, el orgullo del corazón. Ese es un proceso. En Salmo 119:71 dice el salmista. Bueno, esto lo dice el salmista después de haber reflexionado. Eso no fue durante el proceso. Fue ya después que lo vivió. Él dice, bueno, me es haber sido humillado. ¿Cierto? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda yo o aprenda tus
estatutos o tu palabra. O sea que el salmista en algo de su vida era desobediente. En un área de su vida no estaba haciendo lo que a Dios le agrada. Y Dios, por su orgullo, altivez y su soberbia, Dios lo humilló y lo llevó a aprender aquello en lo cual no estaba siendo obediente. Y él viene y dice, gracias, bueno me fue haber sido humillado, porque aprendí tu palabra. Eso no todos lo viven. ¿Por qué le digo? No todos somos orgullosos o son orgullosos. O cuando llegamos al Evangelio, no todos éramos orgullosos. Algunos manejaban esa parte de una manera distinta. Pero durante el proceso como hijos de Dios, el orgullo no debe ser parte de nosotros. Porque si en un momento, por alguna circunstancia, dejamos que el orgullo entre, sin duda Dios nos va a humillar. Va a haber un tiempo de humillación para comprender al Señor, porque el Dios es un Dios que ama a los humildes, a los orgullosos. Y si tú aceptas a Jesús en tu vida y crees en Él y quieres obedecer y llegas orgulloso, para tú estar más cerca de Dios, pues mira cómo es Dios tan amoroso, para que estés más cerca de Él, Dios te humilla. Porque al humillarte aprendes humildad y te vas a acercar más a Él. Es un proceso. Dios es amor y se mueve por el amor. Otro proceso. El proceso para que pongamos atención a la voz de Dios. En Oseas capítulo 2, verso 14. Muchas veces cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros nos da la gana, que no tenemos en cuenta a Dios, aún siendo cristianos, aún siendo temerosos de Dios, hay momentos donde no queremos escuchar a Dios, no queremos oír los consejos de Dios, queremos en ciertas decisiones hacer lo que nosotros queremos. Cuando Dios espera que tengas en cuenta sus consejos en las decisiones, entonces Dios hace algo. Oseas 2:14 dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré ¿a dónde? A la playa, ¿cierto? Dios lo llevará ya a Playa Alta. Dios lo llevará a Playa Alta. Dice, Dios lo llevará a Playa Alta porque no quiere escuchar a Dios, no quiere escuchar el consejo de Dios. Dios lo lleva ¿a dónde? Al desierto. Y dice, ¿y qué hará el Señor ahí? Hablaré a su corazón. Muchas veces a lo largo del conocer al Señor, y le digo, nos pasa a todos, por eso yo no me excluyo, porque todos nos pasa. Que en momentos de nuestra vida no queremos tener en cuenta los consejos del Señor, no queremos oír al Señor, o simplemente Dios nos ha dicho tantas veces las cosas y no le hemos prestado atención. Y llega un momento ¿cómo hace un papá cuando el hijo le dice una cosa, le dice y el hijo no hace, no obedece? ¿Qué hace usted? No, usted castiga. Castiga. ¿Y cómo castiga? Lo lleva al desierto. Y después que usted lo castiga, se ponen mansitico y oyen, ¿sí o no? Porque a mí me pasa con los míos. Yo los míos los castigo y eso se ponen suavecitos y yo me siento y me escuchan. Antes no querían ni escuchar, pero apenas mansitico me escuchan. Y yo dije, bueno, ¿viste? Lo mismo que hacemos nosotros lo hace Dios, solamente que Dios lo expresa a través de sus profetas. Pero aquí yo lo atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Nos pasa a todos. Cuando le pase, asúmalo con humildad y escucha al Señor. ¿Por qué le digo? Decir que vamos a evitarlo, no sé. Mantengamos una relación firme con el Señor para que no nos pase. Pero si nos pasa, ya sabe. Eso es una muestra del amor de Dios para que mantengamos obedeciéndole a Él. Otra cosa que hace el Señor es el proceso para que atendamos a su llamado. En Jeremías 22:21 dice, te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no iré. Esto fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Y Dios nos hace el llamado desde nuestra juventud. Yo sí eso lo he aprendido. Los que tuvieron el privilegio de cuando abrieron los ojos ya estaban en una iglesia, qué alegría, conociendo de Dios. Pero Dios nos hace el llamado desde la juventud. Yo le pregunto a usted, de pronto usted recuerda,
¿cuándo fue la primera vez en su juventud que le hablaron de Jesús? Que le llamaron, que el Señor le puso a alguien para llamarte a su servicio y tú no oíste. Mire, a mí me hablaron muchas veces. Yo estudié en colegio evangélico, cristiano, y me hablaron muchas veces, pero yo de los 10 a los 12 años y a los 14 años, que fue cuando tuve mi primer encuentro real con el Señor, bastante maldad que hice y era desobediente a mis padres. Y Dios puso muchas personas para que me hablaran y no lo hice. Y a los 14 años fue como que primera vez que Dios impactó mi vida. Y aún así ese impacto duró 3 años, porque a los 3 años ya estaba haciendo lo malo otra vez. Entonces, pero así como me pasó a mí, que Dios pone personas para que nos llamen desde nuestra juventud, yo creo que usted debe tener ese recuerdo vivo en su mente de la vez que Dios en su amor mandó a alguien que nos hablaran de Jesús. Porque a mí me pasó. Y yo sé que si me pasó a mí, le pasó a todos. Y de pronto en el momento no oímos su voz. Pero de pronto Dios más adelante provocó algo que nos llevó a Él. Entonces, hasta ahora hemos visto por qué no debemos enojarnos contra Dios, como lo hizo el señor Jonás, ¿verdad? Entendiendo que a veces nos enojamos con Dios porque los planes de Dios son diferentes a los nuestros y porque queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, cuando sabemos que Dios es soberano y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. O cuando la respuesta que esperamos de Dios, la que nos recibimos no es la que esperábamos. Pero tenemos que entender algo también, que es mucho más importante, por el cual no debemos enojarnos contra Dios. Es más importante que estas que hemos visto, ¿verdad? Para no quedemos ciegos o en la necedad de estar enojados con Dios. Porque antes de expresar ¿cuántas personas usted conoce que están enojadas con Dios? Que pidieron algo a Dios y Dios no respondió como ellos esperaban y se alejaron de Dios, dejaron de orar, dejaron de congregarse. Otros están resentidos con Dios hace muchos años. Dejaron la iglesia porque se resintieron con Dios. Otros simplemente en un momento de su vida creyeron en Dios y en ese momento quisieron que Dios les respondiera como ellos querían, porque desconocían al Dios que tenían. Y Dios no respondió como ellos pedían y simplemente desde ese momento más nunca quieren saber más nada de Dios. Yo conozco a muchos así. No, ¿por qué no vas a la iglesia? No, porque yo una vez creí a Dios, le pedí algo a Dios y Dios no me lo dio. Yo de ahí no voy a ir más nada, ese Dios no existe. Y yo le dije, pero quizás lo que pediste no era conforme a la voluntad de Dios. Pero no nos endurezcamos contra Dios. Cuando nos enojamos contra Dios, lo que hacemos es endurecer nuestro corazón para no querer hacer la voluntad de Dios. Y Job en su sabiduría nos habla acerca de esto en el capítulo 9, verso 4. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. Mire, aquí hago el énfasis. Job 9, 4 dice, el sabio, dice, él es sabio de corazón, hablando de Dios. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció? Dice, ¿quién se endureció contra él? Es decir, se quejó, se enojó, quiso irse contra Dios y le fue bien. ¿Eso qué quiere decir? Que si nos endurecemos con Dios, no nos va a ir bien en nada. Las cosas van a empezar a salir como nosotros no queremos. No nos va a ir bien. La queja y el reproche es algo que a Dios no le gusta. Entonces, recordemos 3 cositas de la reflexión que hemos tenido esta mañana. No debemos tener el comportamiento que tuvo el señor Jonás. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que tenemos un Padre amoroso que no nos dará algo que nos dañe. Segundo, porque el Señor quiere enseñarnos a someter nuestra voluntad a la suya y lo hace por medio del agradecimiento. Y tercero, porque tenemos que confiar que por medio del proceso, ya sea cualquiera de los que le mencioné,
que estemos viviendo, Dios está trabajando en nuestra vida. Yo le pido allí que se ponga de pie un momento. Vamos a ponernos de pie. Vamos a usar esta palabra de esta mañana y vamos a orar en lo que Dios, a través de este corto mensaje, Dios le haya hablado a su corazón. Pero también tenga en cuenta al final de su oración aquellas personas que usted conoce que hoy están lejos de Dios simplemente porque un día se volvieron contra Dios, pero que Dios esté hoy sanando su corazón, porque al final Dios doblegó el corazón de Jonás y Jonás volvió a tener una amistad con Dios. Y Dios quiere eso también, que nosotros no solamente oremos hoy por nosotros, sino por aquellos que están enojados neciamente contra Dios. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos alimenta, tu palabra nos aconseja, tu palabra nos fortalece en este caminar. Gracias porque si no es por tu palabra y tus consejos, quién sabe dónde estaríamos, Señor. Gracias por extender tu mano bondadosa hacia nosotros. Gracias porque tú eres un Dios